Momentos en 3D. Bueno, entonces cuando tenemos cualquier elemento rígido que tiene 3 dimensiones, largo, ancho y alto, como el siguiente elemento, entonces supongamos que se trata de ese elemento rígido, el cual está fijo en el punto A. Sin embargo, en el punto A hay una rótula que permite que todo ese elemento rígido rote y pueda hacer cualquier rotación, puede hacer cualquier tipo de rotación. Lo que no le permite es que el punto A o la esfera ubicada en A se traslade. Supongamos que le vamos a aplicar una fuerza a este elemento. Supongamos que estamos hablando de que vamos a aplicar esta fuerza F sobre el elemento. Esa fuerza F la vamos a ubicar en un sistema coordenado similar al sistema coordenado que ubicamos el elemento. Ahora lo que vamos a hacer es, vamos a descomponer esa fuerza F en sus 3 componentes a lo largo de los ejes X', Y' y Z'. Para ello trazamos 3 componentes. Una paralela al eje X', otra paralela al eje Y', otra paralela al eje Z', desde la punta de la fuerza y hasta el plano del piso, en este caso el plano X', Y'. Donde me cortan esas líneas paralelas a los ejes, ahí van a estar las componentes. Están dibujadas las 3 componentes de la fuerza F. Ahora, cada componente de esa fuerza me genera 2 rotaciones sobre la rótula, 2 rotaciones alrededor de los ejes coordenados. Entonces, para mirar las rotaciones vamos a tener en cuenta lo siguiente. Cuando se trabajó en 2D, se suponía que se tenía el siguiente sistema. Entonces supongamos que tenemos esa situación. Tenemos una llave que está ubicada sobre un plano. Esa llave la utilicé para tomar esta tuerca y soltarla. Para eso lo que hago es aplicar una fuerza a cierta distancia de la tuerca. Lo que voy a generar al aplicar esa fuerza es una rotación. La rotación va en este sentido. Y el torque o el momento aquí decíamos que lo calculábamos como la fuerza perpendicular a la llave por la distancia, que en ese caso era la longitud de la llave. Esa distancia y esa fuerza siempre van a ser perpendiculares para aplicar esa ecuación. Pero además de esto, al hacer la rotación va a tener un eje sobre el cual rota. Si decimos que esto es una tuerca, puede ser que esté sobre un tornillo y el eje del tornillo es este. Si yo ubico mis ejes coordenados sobre la tuerca, llamemos el punto A donde está la tuerca y el tornillo, entonces vamos a ubicar ahí los ejes coordenados y vamos a hacer que coincidan con la llave. Entonces tendríamos la siguiente situación. Vamos a decir que todo está sucediendo en el plano XY. La fuerza está aplicada en el plano XY. Nuestra llave está en el plano XY. Sin embargo, al hacer la rotación, el eje de la rotación o el eje sobre el cual estará el tornillo, si yo tuviera una vista del tornillo, el tornillo iría hacia abajo, ¿cierto? Por aquí estaría la rosca del tornillo y aquí tendríamos la tuerca que necesitaríamos soltar. El eje del tornillo correspondería al eje Z. Entonces, de aquí en adelante vamos a decir que siempre que se produzca un momento, ese momento va a tener un eje de rotación. Y el eje de rotación siempre va a ser un eje perpendicular al plano donde está la llave y donde está la fuerza. Y el momento lo vamos a asumir de aquí en adelante como un vector perpendicular a ese plano. Y entonces voy a decir que ese momento está representado por esta rotación y una flechita que me indica la dirección de la rotación. Entonces, si usted sigue esa rotación alrededor de la flechita con sus 4 dedos de la mano derecha,
El dedo pulgar le apunta el eje de la rotación. Estira el dedo pulgar y ese le muestra el eje de la rotación. En este caso voy a decir que se trata de un momento respecto al eje Z. Ahora, para nuestro caso en 3D, como yo tengo tres componentes de fuerza, cada una en dirección de los ejes, voy a generar respecto al punto A 6 rotaciones. 6 rotaciones voy a generar respecto al punto A. Como es complicado buscar las rotaciones, por ejemplo, f de x me genera una rotación alrededor del eje Z. Fx' me genera una rotación alrededor del eje Z. F de z me genera una f de z' me genera una rotación alrededor de x', del eje x. F de y también me puede generar una rotación alrededor del eje x. Entonces se me van a generar 6 rotaciones. Para calcular cuánto vale cada rotación, porque fíjense que el valor de la rotación o el valor del momento depende de la fuerza y de la distancia. Como acá la fuerza de cada componente no es la misma, nosotros vemos que Fy es la más pequeña, que Fx' es más grande y que obviamente Fz' va a ser, según el dibujo, mucho más grande. Entonces las fuerzas son diferentes y además las distancias con respecto a x, con respecto a y, con respecto a z, del punto donde está aplicada la fuerza con respecto al punto A son diferentes. Entonces voy a tener 6 rotaciones diferentes. Hay una manera sencilla de calcular las 6 rotaciones sin estar calculando una por una y sin estar viendo el dibujo, y es decir que el momento es un vector que se calcula como el producto cruz entre dos vectores, entre el vector R y el vector F. El vector F, pues es el vector fuerza, pero estos vectores están en 3D, por lo tanto los voy a expresar en sus componentes cartesianas I, J, K. Entonces allá está el vector fuerza, le tengo que sacar las 3 componentes, cuánto vale la I, cuánto vale la J, cuánto vale la K. Y el vector R siempre va a ser el vector que va dibujado del punto de la rotación, en este caso el punto de la rotación obligatoriamente es A, porque ahí está la rótula, al punto de aplicación de la fuerza. Siempre vamos a tomar este como mi vector R. Aquí lo estamos dibujando. R como vector, quiere decir que a R me toca buscarle sus componentes en I, sus componentes en J, sus componentes en K. Y el momento como vector, o sea, con componentes I, J, K, lo consigo haciendo el producto R, el producto vectorial R cruz F. Ahí nos van a aparecer las 6 componentes de rotación, o las 6 rotaciones, 2 alrededor de cada eje, que las voy a poder sumar algebraicamente para sacar la resultante en cada eje, y por ser un vector puedo calcular la magnitud del vector resultante. El vector R también puede ser un vector que puede ir no solamente del punto de rotación al punto de aplicación de la fuerza. El vector R es un vector que puede ir del punto de rotación a cualquier punto sobre la línea de acción de la fuerza. Este también me sirve como el vector R. Fíjese que no mide lo mismo. ¿De dónde a dónde va este vector R', llamémoslo? Este vector R' va del punto de rotación A la línea amarilla. La línea amarilla es la línea de acción de la fuerza F. Por lo tanto, el momento también lo puedo calcular como el producto cruz entre R' cruz la fuerza. En este caso, obviamente, tendré que desplazar la fuerza
a este punto. Y esta rotación que estoy generando acá, abajo, es la misma rotación que estoy generando arriba. Es porque en muchos ejercicios es mucho más fácil trasladar la fuerza a algún lugar especial donde me facilita encontrar el vector R. En este caso yo dibujé R' formando 90 grados con la fuerza, ahí consigo la máxima rotación. O digamos, aprovecho al máximo el efecto de F. Pero R, el vector R, no necesariamente tiene que formar 90 grados. Simplemente el vector R es un vector que siempre voy a conseguir o voy a tratar de obtener yo como el vector que vaya del punto de la rotación a cualquier punto sobre la línea amarilla, que es la línea de acción de la fuerza. Ahí puede formar cualquier ángulo y no me interesa el ángulo que formen acá. Puede formar un ángulo teta, no me interesa porque voy a montar R como un vector de componentes IJK, a F como un vector de componentes IJK y el momento como el producto cruz de esos dos vectores.